Entonces, entonces empecemos, ya la clase también está empezando a ser grabada y revisemos los conceptos que tenemos eh, en la hoja de preguntas, ¿no? Entonces, a ver, déjenme un momento, voy a proyectar la hoja que vamos a trabajar juntos. A ver, veamos. Ya, aquí está. Este, ya, listo. Muy bien, entonces ahorita estoy compartiendo mm, mi pantalla, ¿no? Para que ustedes puedan ver la hoja y también puedan ver lo que voy a llevar a cabo, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿el axioma de elección racional de la continuidad se refiere a ver, ¿cuál creen, por qué respuesta votan ustedes? A ver, entonces nosotros vamos a ir acá marcando las respuestas que consideren correctas. A ver, por favor, se busca su participación también, no olviden. ¿Cuál creen que sea la respuesta a la pregunta A? No, a ver, pero bueno, la pregunta uno. La naturaleza continua de las funciones de utilidad, ¿no? Parecería que es correcto porque dice continuidad, ¿no? Luego, eh, la coherencia en el ordenamiento de las preferencias entre canastas. C, la importancia de los componentes de cada canasta comparable. O el hecho de que más bienes consumidos incrementa continuamente el nivel de utilidad. Ya todas estas alternativas, eh, todas las alternativas hacen referencia a un axioma, ¿no? Pero ahorita estamos preguntando específicamente por el axioma de continuidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, según lo que ustedes han estudiado, ¿no? Entre los axiomas que hemos estudiado están el de reflexividad, el de completitud, transitividad, no saturación y el de continuidad, ¿no? Y bueno, si no recuerdan cuál es el axioma de continuidad, el axioma de continuidad es aquel que nos dice que todas las canastas tienen, digamos, tienen la misma importancia en, en la canasta, ¿no? Cada uno de los bienes es igual de importante en la canasta. O sea, me refiero, por ejemplo, ustedes conocen las canastas de consumo que elabora el INEI, ¿no? Entonces tenemos canasta, por ejemplo, está formada por los bienes, por el transporte, por el vestido, etcétera, ¿no? Eh, en la formación de esas canastas, todos tienen la misma importancia. Listo. Entonces, la respuesta a esta pregunta específica es la importancia de los componentes de cada canasta comparable. Entonces, es la alternativa C, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna consulta sobre esto? Sí, pues no olviden que pueden escribir al chat sin problemas. Listo. Sigamos. Segunda pregunta es, eh, de acuerdo al supuesto de preferencias racionales, las curvas de indiferencia no se pueden cruzar ¿no? O sea, recuerden que
habíamos estudiado que las curvas de indiferencia, ¿no? Acá voy a hacer un espacio eh, en la que tenemos los bienes y y tenemos una curva de indiferencia que podemos llamar U1 y otra curva de indiferencia que podemos llamar U2, ¿no? ¿Qué supuesto de racionalidad estaría siendo atentado mediante este gráfico, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo elijo este punto que estoy acá sombreando, lo llamo el punto A, supuestamente este punto está dentro de las mismas curvas de indiferencia U1 y U2. Pero según la curva de indiferencia U1, un punto como B debería ser preferido al punto A, ¿no? Porque está por encima de la curva de indiferencia U1. Entonces, eso nos diría, en primer lugar, que B es preferido a A. Pero si yo veo la curva de indiferencia U2, según U2 diría que A y B, como están en la misma curva de indiferencia, serían indiferentes, ¿no? Entonces esto genera una contradicción. Y si hay una contradicción, ¿cuál sería la alternativa que me refleja esto? La A. Muy bien, ¿no? Hay una inconsistencia en el ordenamiento de las canastas. Muy bien. No tiene nada que ver con optimalidad, con preferencias iguales tampoco. Y el supuesto de no saturación, pues, es un supuesto que dice que a más cantidad es mejor, ¿no? Y en este caso, pues, no estamos hablando de, de eso en particular. Listo. Pasamos a la pregunta 3. Explique gráficamente que el conjunto de canastas preferidas de un consumidor es estrictamente convexo. Voy a hacer un espacio acá para explicar esto. Entonces, recordarán ustedes de sus conceptos en sus cursos de matemática, e incluso seguramente también en los cursos de micro lo han visto, ¿no? Que tengo acá, bueno, el bien X y el bien Y. Tengo mi curva de indiferencia U1. Las canastas preferidas, ¿no? Las canastas preferidas a las que se encuentran sobre la curva de indiferencia U1, todas las canastas preferidas están por encima de esa curva de indiferencia, ¿no? Es decir, están en esta área que estoy sombreando. Y eso se llama un conjunto estrictamente convexo, ¿no? Entonces, una combinación de puntos se decía que el conjunto era estrictamente convexo si yo agarraba dos puntos y podía generar una combinación lineal, ¿no? Una combinación lineal de esos dos puntos, en este caso de los puntos A y B, ¿no? Que representan dos canastas particulares, y que la canasta, eh, que es una combinación lineal de esas dos canastas, en este caso, digamos la canasta C, es preferida a ellas dos, ¿no? Entonces, obviamente acá C es preferida a A y C es preferida a B. Si sucede esto, entonces ese conjunto de canastas preferidas, o sea, lo que está azul, es estrictamente convexo, ¿no? Entonces, esto es un conjunto llamado estrictamente convexo, ¿no?
Entonces, para ser más específico, para que quede, digamos, más claro, yo podría decir que C es un punto que es igual a una combinación lineal de una constante K por A más 1 menos K por la canasta B, ¿no? Donde K está entre 0 y 1. Esa es la definición de una combinación lineal y que esa combinación lineal C cae por encima de esas dos canastas, es decir, que es una canasta preferida, entonces cae dentro de un conjunto estrictamente convexo. ¿Alguna consulta sobre este concepto? Creo que todo está claro, ¿no? Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. El punto de elección óptimo de una canasta del consumidor tiene la siguiente propiedad. A ver, siempre ocurre cuando la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria. Siempre requiere la elección de al menos una unidad de cada bien disponible en el mercado. Ocurre cuando la proporción de bienes consumidos es igual al ratio de precio o ninguna de las anteriores. ¿Cuál marcan ustedes? A ver, por favor, participación. Muy bien, a ver, Marco me dice la C, Zaida dice la A, ¿no? Entonces vamos a analizar cada una de las alternativas, ¿no? La A me dice, la A me está diciendo que siempre ocurre cuando la curva de indiferencia es tangente a la restricción presupuestaria. Generalmente sí, ¿no? Este es el punto óptimo. Pero hay casos en los que esto no sucede. Por ejemplo, en soluciones de esquina, ¿no? O cuando la curva de indiferencia es una tipo Leontief, ¿no? En ese caso tampoco necesariamente hay tangencia a la restricción, ¿no? Porque es un punto aislado. Entonces, si bien la A, en la mayoría de los casos ocurre el punto de óptimo cuando hay tangencia, no siempre es así. Acá lo que cambia la respuesta es eh, el siempre, ¿no? El siempre. Ok. Siguiente. ¿Siempre requiere la elección de al menos una unidad de cada bien disponible en el mercado? No, porque, porque puede haber una solución de esquina, ¿no? Recuerden que la solución de esquina es aquella en la que el consumidor decide solamente o consumir en un, como dice el nombre, en una esquina, ¿no? Entonces, solamente consume una unidad del bien X, perdón, no una unidad, sino consume solamente el bien X o solamente el bien Y, ¿no? O sea, es decir, solamente gasto mi dinero en galletas o solo lo gasto en chocolate, ¿no? No necesariamente tengo que comprar una combinación de ambos. Entonces, acá también lo que cambia la respuesta es el siempre, ¿no? No siempre necesariamente se requiere la elección de al menos una unidad. Entonces, tampoco es la A ni la B. C. Ocurre cuando la proporción de bienes consumidos es igual al ratio de precios. Acá hay un juego de palabras, ¿no? Ocurre cuando la utilidad marginal que brinda el bien X y la utilidad marginal que brinda el bien Y es igual al ratio de precios, ¿no? Esto es
la tasa marginal de sustitución o el ratio de utilidades marginales. No se refiere a la proporción de bienes consumidos, ¿no? La proporción de bienes consumidos sería dividir la cantidad demandada de X entre la cantidad demandada de Y, ¿no? Pero esto, pues en realidad en el óptimo no se igualan al ratio de precios, eso tampoco. Entonces la respuesta correcta es que ninguna es válida, ¿no? Entonces la idea acá era como que cambiar palabras, algunas que son clave, que pudiesen generar alguna confusión en las personas que están resolviendo esto, ¿no? Que es algo, ustedes saben muy bien que es algo muy común en los exámenes tipo admisión, ¿no? Ok, ¿hay alguna consulta? Muy bien, al parecer no hay ninguna consulta adicional. Vamos a la pregunta 5, que es una pregunta teórica. Nos dice lo siguiente. Realice una interpretación del multiplicador lagrangiano. ¿Qué es el multiplicador lagrangiano? Es el famoso lambda, ¿no? El famoso lambda que me queda luego de resolver el problema de optimización, ¿no? Hace un rato les había dicho que la tasa marginal de sustitución era igual a la utilidad marginal de un bien sobre la utilidad marginal del otro bien, y esto era igual al ratio de precios en el óptimo, ¿no? Y el lambda, ¿cómo lo puedo interpretar? ¿Recuerdan el problema de maximización? ¿No era de repente, sí, el precio sombra? ¿Y qué significa el precio sombra? ¿Qué significa el precio sombra? Ujú, eso es correcto, pero ¿qué denota este nombre? ¿Qué es un precio sombra? A ver, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio así bien breve que diga maximizar x cuadrado, y cuadrado. Ustedes ya saben, ¿no? Sujeto a el precio de x por x más el precio de y por y es igual al ingreso, ¿no? Y el lagrangiano era, en este caso, x cuadrado, y cuadrado, eh, más el famoso lambda por y menos px por x y py por y, ¿no? Entonces, acá tendríamos tres condiciones de primer orden, ¿no? La condición de primer orden, la primera era la derivada del lagrangiano respecto a x, y acá me sale algo. La otra es la derivada del lagrangiano respecto a y también me sale algo. Y la última que me interesa más para esta pregunta es derivada respecto al lambda, ¿no? Entonces, acá tendría algo como el y menos px por x menos py, ¿no? Que esto, bueno, tendría que ser igual a c. A ver, Fidel me dice lo siguiente. Tiene entendido que el precio sombra lo convierte en las mismas unidades de medida.
Sí, más o menos algo así, ¿no? Entonces veamos, miren, vamos a analizar el que se refiere a x en particular. Sería acá 2x y cuadrado menos lambda px, ¿no? Igual a 0. Entonces, esto yo lo tengo así, ¿no? Lambda por px es igual a 2xy cuadrado. Y ahí este 2xy cuadrado en general sería la derivada de la utilidad respecto a x, ¿no? Entonces, si yo despejo lambda, tendría algo, no, no lo despejo, sino mírenlo de esta manera para que se entienda mejor. Tengo lambda por px es igual a la utilidad, esto es utilidad marginal respecto a x, ¿no? Entonces, es la valoración de mercado de la utilidad marginal, ¿no? Porque es como que yo divido a la utilidad marginal entre el precio de mercado, ¿no? La voy a dividir entre px. Entonces, cuando yo divido a algo entre un precio, lo que voy a obtener en realidad es el valor real. Entonces, ese lambda, como indicaban, es el precio sombra, es el valor en unidades de la utilidad marginal, ¿no? Es como decir, ¿cuánto vale tu utilidad marginal? ¿Cuántos soles vale la utilidad marginal? Ah, ya, divido mi utilidad marginal entre Px y obtengo esa valoración, ¿no? Entonces, precisamente como me dice Fidel, el precio sombra lo convierte en la misma unidad de medida, ¿no? Entonces, si yo hiciera lo mismo para y, para y tendría algo parecido, ¿no? Que lambda es igual a la utilidad marginal de y entre P, entre el precio de y, ¿no? Y precisamente lo que estoy haciendo también es lo estoy convirtiendo a soles, es decir, a soles, a dólares, a la moneda que yo quiera, pero es la misma utilidad, es la misma unidad de medida, ¿no? Y en ese sentido, entonces acá tengo un lambda, yo que tengo un lambda, y en el óptimo estos dos van a ser igual. Entonces, eso es lo que es el precio sombra, ¿no? Entonces, el precio sombra es la valoración en la misma unidad monetaria de la utilidad máxima. Ese es el concepto preciso de lo que es un precio sombra. ¿Alguna consulta? Gracias, Fidel. Muy bien también tu respuesta. ¿Sí? Entonces está claro, ¿no? Pasaré entonces a la pregunta 6. Grafique los siguientes casos de conjuntos factibles. Ya, vamos a ver. Tenemos dos casos particulares aquí. Voy a guardar esto. Ya. El consumo del bien X es limitado a la mitad de la cantidad máxima que puede comprar el consumidor con todo su ingreso. Ya. Entonces vamos a graficar el conjunto factible, el normal, ¿no? Voy a suponer que acá tengo Y y acá tengo X. Este va a ser y que acá tengo mi conjunto factible, ¿no? Y voy a suponer que la cantidad máxima de X que yo podría comprar con todo mi ingreso sería X bar, ¿ya? Entonces, si el consumo del bien X es limitado a la mitad de la cantidad máxima que puede comprar, entonces ese cantidad, la mitad de la cantidad máxima sería X barra 2, ¿no? Y digamos, es una política en la que dice que puedes comprar como máximo tantas botellas de aceite o tantos kilos de
de cereales, etcétera, ¿no? Por racionalizar, por ejemplo, ¿no? En épocas de escasez. Entonces, si normalmente mi conjunto factible era todo esto, ahora se va a recortar, ¿no? No importa qué tanto dinero yo tenga, sino que no se me va a permitir comprar más. Entonces, este va a ser un tope, ¿no? Y mi nuevo conjunto factible va a ser esto que estoy coloreando, ¿no? Toda esta parte nomás. Entonces, a ver, lo voy a poner de otro color para que se note mejor, ¿no? El conjunto factible va a ser un cuadrilátero, ya no va a ser un triángulo, sino va a ser este cuadrilátero que estoy pintando en rojo, ¿no? Todo esto. Listo. Esa es la A. Veamos la B. Solo solo se permite comprar los bienes en pares. Por ejemplo, supongamos que X es una bolsa con pan y, eh, Y es un sachet de mermelada, ¿ya? Entonces diría, solamente me permiten comprar un sachet de mermelada con una bolsa o un paquete de pan. Entonces, tengo que ser, o puedo comprar uno uno, o dos dos, o tres tres, o cuatro cuatro. No puedo comprar una bolsa de pan si es que no compro un sachet de mermelada, ¿no? Entonces, normalmente yo podría elegir, ¿no? Si comprar un pan, un sachet o solamente uno de ellos, ¿no? Entonces, normalmente sería este mi conjunto factible. Pero bajo esta política solamente podría comprar pares, ¿no? Uno, uno, digamos, aquí, eh, dos, dos, tres, tres, etcétera, ¿no? Solamente números que estén dentro del conjunto factible normal, pero que sean pares, ¿no? Entonces, a ver, pregunta. ¿El conjunto factible sería esta línea rosa que estoy pintando o serían solamente los puntos morados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es toda la línea que une esos puntos o solamente los puntos? ¿Cuál sería el conjunto factible? A ver, ¿qué me dice? Muy bien, solamente los puntos, ¿no? Porque, digamos, cualquier otra combinación que esté sobre esta línea, sobre la línea rosa, no podría adquirir. Solamente puedo adquirir los bienes cuando vienen en pares. O sea, uno uno o dos dos, tres tres, etcétera. Todo lo que esté dentro, ¿no? Por ejemplo, este punto verde que está acá afuera no lo puedo comprar porque no está dentro de mi presupuesto, ¿no? Entonces solamente serían, en este ejemplo, estos tres puntos. Listo. 7. Discuta si es posible la existencia de elección maximizadora de utilidad sin agotar todo el ingreso disponible del consumidor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible maximizar la utilidad sin agotar todo mi ingreso? ¿En qué situación? Si es posible, ¿en qué situación sería posible? ¿No? Generalmente nosotros como consumidores racionales muchas veces decidimos no gastar todo nuestro dinero. ¿Por qué? Porque mm, lo ahorramos, ¿no? Ahorramos. Pero imagínate que vives en un mundo de dos bienes. ¿Sería inteligente no gastar todo tu dinero? ¿O sería racional o maximizador no gastar todo tu dinero si solamente hubiesen dos bienes? Aparentemente sí, ¿no? Porque si tú no, el ahorro en este mundo bajo estos supuestos no te genera ninguna utilidad, ya que en el futuro supuestamente solamente existe un periodo. Eliges hoy, ya para mañana no va a haber elección, mañana no vas a elegir nada.
Entonces, si solamente hoy en día hay elección y tienes que tomar una decisión maximizadora, diría, bueno, si el dinero no me va a servir el día de mañana, entonces mejor lo gasto todo, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, o sea, si el conjunto factible, ustedes saben que el conjunto factible es todo el área, ¿no? Y bajo el supuesto de no saturación y continuidad, entonces las curvas de indiferencia van a irse así, ¿no? Y, y bueno, entonces yo voy a buscar siempre elegir la curva de indiferencia más alta, más alejada. Y para elegir ello, yo necesariamente voy a tener que agotar todo mi ingreso, ya que solamente tengo una oportunidad de elegir. Elijo hoy, mañana ya no me importa, porque ese dinero, si yo ahorrara alguna parte de dinero, ya mañana no la voy a poder utilizar. Por lo tanto, entonces la decisión racional de este individuo que solamente tiene una oportunidad de elegir va a ser alcanzar la curva de indiferencia más alta. Y para que ello suceda, pues necesita agotar todo su ingreso, ¿no? Para irse, digamos, a la curva que se encuentra más arriba o más a la derecha. ¿Sí? Entonces, no es posible maximizar la utilidad sin agotar todo el ingreso, ¿no? Bajo los supuestos que estamos considerando. Listo. ¿Preguntas? Siguiente. Vamos a la siguiente pregunta. Que las demandas ordinarias sean homogéneas de grado cero en precios e ingresos, esto significa que, mm, ¿cuál es la alternativa correcta? Vamos a analizar, ¿sí? Que las demandas sean homogéneas de grado cero en precios e ingresos significa que el aumento de precios e ingresos nominales no afecta a las cantidades demandadas de bienes normales. Mm, Aparentemente podría ser, ¿no? B. El incremento de precios e ingresos nominales en la misma proporción multiplica las cantidades demandadas de bienes normales por cero. Ya, entonces multiplicar por cero significa que no cambian. Entonces la A y la B se parecen mucho, solamente que una me dice en la misma proporción, mientras que la otra no. Los coeficientes que llevan los precios e ingresos en las funciones de demanda son iguales a cero. Eh, no, porque si llevara unos coeficientes iguales a cero, entonces no estarían incluidas en la función de demanda. Entonces, la C no es. Incrementos proporcionales en precios e ingresos nominales no afectan el ingreso real. Esto es correcto. Esta afirmación es correcta, ¿no? Ustedes saben que si yo duplico mi ingreso y duplico los precios, entonces mi ingreso real no se ve afectado. Pero esto no tiene nada que ver directamente con el caso de que las demandas sean homogéneas de grado cero, ¿no? Esto está hablando del ingreso real. Entonces, esto no es, por más que la afirmación sea correcta, no está relacionado a lo que decimos acá. Entonces, las alternativas posibles son la A y la B. ¿Por cuál votan ustedes? Bueno, la alternativa correcta es la B, que se parece bastante a la D, ¿no? Pero acá lo que me está diciendo es que si se incrementa, si se duplican los precios y el ingreso, entonces si yo duplico mi dinero, pero se duplican al mismo tiempo los precios, entonces yo no voy a tener mayor poder adquisitivo. Y como no voy a poder tener mayor poder adquisitivo, no voy a poder comprar ni más ni menos. Entonces,
Por eso se dice, multiplica las cantidades demandadas por cero. Eso significa que las demandas sean homogéneas de grado cero en precios e ingresos, ¿no? O sea, si los dos se multiplican por la misma proporción, entonces mis demandas no van a cambiar. ¿En qué se diferencia esto de la A? En que dicen la misma proporción, ¿no? Porque la A podría decir aumento de precios e ingresos, ya, pero podría ser que los precios se aumenten por 2 y los ingresos se aumenten por 3. En ese caso, los ingresos están aumentando más que los precios y yo podría comprar más, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Mientras que si es en la misma proporción, si hablo de duplicar precios, también hablo de duplicar ingresos, lo cual no afectaría a mis demás. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la A y la B. Entonces, por eso la respuesta es la B. ¿Alguna consulta? Ok, creo que, creo que todo está claro. Entonces pasemos a la 9. En una función de utilidad de Cobb-Douglas con potencias que suman 1, se podría decir que cada potencia representa la preferencia relativa del consumidor por dicho bien. O sea, me están diciendo que en una función de preferencias de este tipo, ¿no? En que las potencias suman 1, se podría decir que cada potencia representa la preferencia relativa del consumidor por dicho bien. A ver, resuelvan. ¿Cuál es la demanda óptima de Y y cuál es la demanda óptima de, perdón, de X y de Y? El lagrangiano va a ser aquí X alfa, Y1 menos alfa, más lambda por el ingreso menos los precios, ¿no? Y si yo aplico utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y, voy a tener lo siguiente, alfa, X alfa menos 1 por Y1 menos alfa, 1 menos alfa por por Y a la menos alfa, ¿no? Por X a la alfa. Y esto sería igual al ratio de precio. ¿Ok? Entonces, si ustedes resuelven esto, si ustedes resuelven esto, luego de hacer un álgebra, van a tener que, en realidad, X es proporcional a alfa, proporcional al ingreso entre el precio, y Y va a ser proporcional a 1 menos alfa del ingreso sobre su respectivo precio. Entonces, en este caso particular, la potencia representa la preferencia relativa del consumidor por dicho bien, ¿no? Es decir, que va a gastar una proporción alfa de su ingreso para comprar X y una proporción 1 menos alfa de su ingreso para comprar Y. Entonces, en este caso, esta potencia sí representa la preferencia relativa. Entonces, es verdadero. ¿Ok? Siguiente pregunta. Eh, la función de utilidad indirecta de un bien inferior,
La función de utilidad indirecta, ¿no? Lo que llamamos V, depende de qué. Ah, a ver, recuerden. Precios e ingresos. Sí, muy bien. Precios, ¿no? Puede ser precios X, precio Y e ingresos, ¿no? Entonces, de ingreso es fácil, porque tengo más ingreso, voy a poder comprar más y voy a poder tener mayor utilidad. No, no, perdón. No, sí, está bien. Pero ese es para un bien normal, ¿no? Y esto es negativamente. Esto es para un bien normal. Pero la pregunta me está hablando de un bien inferior. Ya, entonces si hablamos de un bien inferior, el comportamiento no es igual que un bien normal, ¿no? Entonces, cuando hay un bien inferior, en un bien inferior, si aumenta el precio de ese bien, ¿qué pasa con la demanda? La demanda se incrementa. Y si la demanda se incrementa, mi utilidad se incrementa, ¿cierto? Entonces, en el caso específico del bien inferior, depende positivamente de los niveles de precio. Ojo que eso solamente es porque se trata de un bien inferior, ojo, ¿ah? Es también una pregunta como para confundirlos un poco, ¿no? Continuamos entonces. La curva de Engel para bienes inferiores tiene pendiente. Otra vez, estamos hablando de bienes inferiores. Y estamos hablando de curva de Engel. ¿Qué era la curva de Engel? La curva de Engel era esa curvita que nos unía eh, los puntos óptimos ante cambios en el precio, ¿no? Los puntos de elección óptimos ante cambios en el precio. Ustedes han visto en clase o en los libros seguramente que, por ejemplo, tengo para el bien normal, tengo acá Y y acá tengo X, ¿no? Y aquí tengo tres variaciones de mi restricción presupuestaria, ¿no? Este, a la primera la voy a llamar precio 1, esta otra va a ser el precio 2 y esta tercera el precio 3, ¿no? Donde precio 1 va a ser mayor al precio 2, mayor al precio 3. A ver, alguien está levantando la mano, disculpa. Si alguien levantó la mano, mm, ya. Entonces, bueno, vemos eso, ¿no? Eh, digamos que para este precio consume X1, para este otro X2 y para este otro, perdón, para este X2 y para este X3, ¿no? O sea, a medida que cae el precio, eh, consume más, consume más del bien, ¿no? Entonces, mm, acá no se nota, creo que no lo he dibujado tan bien. Voy a hacer otra forma para que se note mejor, ¿ya? Ya aquí. Entonces acá estaba X1, acá estaba X2 y acá X3 más o menos, ¿no? Entonces si yo uno esto, la curva de Engel en un bien normal, va a tener una pendiente positiva, ¿no? Entonces, si estamos hablando de bienes inferiores, va a suceder lo contrario. A medida que el precio se hace más pequeño, va a consumir menos.
porque es la característica de un bien inferior, ¿no? Entonces ya, este es el original de un bien inferior. Si cae el precio va a consumir menos, y si sigue cayendo va a consumir menos. Entonces es como que se voltea así, ¿no? Y esto es descendente, entonces es como si tuviese una pendiente negativa para el caso del bien inferior. ¿Ok? Esa es la respuesta para la pregunta número 11. 12. Una curva de demanda ordinaria con pendiente positiva corresponde a... ya, este es fácil, esto solamente es concepto. ¿Cuál marca? Un bien Giffen, muy bien. Ya, un bien Giffen. Y también un bien de subsistencia, ¿no? Esto seguramente no lo habían escuchado, pero un bien de subsistencia es aquel en el que si su precio aumenta, ustedes van a consumir más. ¿Por qué? O sea, no solamente aplica en el Big Giffen, sino en el bien de subsistencia. ¿Por qué? Porque imagínate que suba, no sé, el, el pan, ya, por último, el pan, digamos, que es un bien de subsistencia. Entonces, imagínate que tú eres una persona pobre o de ingresos limitados. Entonces, si aumenta el precio del pan y es un bien de subsistencia que lo tienes que comer sí o sí, entonces vas a seguir comprando la misma cantidad de pan porque sin pan no vives. Entonces, si antes 10 panes te costaba 2 soles y ahora 10 panes te cuesta 4 soles, vas a seguir comprando los 10 panes porque imagínate que sin comer 10 panes en tu familia no sobreviviría. Entonces, vas a seguir comprando lo mismo, pero vas a gastar más. Entonces, eso también da origen a una curva de demanda con pendiente positiva, ¿no? Porque gas se hace más caro el bien y gastas más. No es que demandes más, sino que gastas más, ¿no? Entonces, por eso también es una característica de un bien de subsistencia. Entonces, B y C son correctas. Bien, ya para ir terminando. Creo que hoy día no vamos a poder terminar todas las preguntas, pero igual yo les puedo dar la solución a cada una de ellas y de repente en la próxima clase también las podemos revisar, sin ningún problema. Pregunta 13. La principal diferencia entre el tratamiento de demandas compensadas de Hicks y Slasky ante cambios en un precio es, ¿no? Entonces recuerden la descomposición de Hicks y Slasky, ¿no? La descomposición del efecto sustitución y el efecto ingreso. Solamente que ambos de ellos tenían una diferencia. ¿Cuál era esa diferencia? ¿No? Uno mantenía fijo algo y el otro mantenía fijo otra cosa, ¿no? Entonces, solamente conceptos, ¿no? Hicks te mantenía el nivel de utilidad y Slasky te mantenía la canasta original, ¿sí? Solamente es teoría. Y entre las demás, pues, precios relativos no tiene nada que ver, ingreso tampoco, ¿no? Bueno, nivel de utilidad sí es un concepto que tenía que ver, pero está relacionado a Hicks, no a Slasky. La canasta sí, también tiene que ver, pero precios relativos no. Entonces, la única que combina adecuadamente los elementos que tienen en cuenta estos criterios son utilidad y canasta consumida, es decir, la alternativa D. Muy bien, Hernán. Entonces, esa era la respuesta. Y para terminar, unos minutos que nos quedan, voy a hacer este ejercicio
de la descomposición del efecto sustitución y el efecto ingreso para un bien Giffen, ¿de acuerdo? Entonces voy a suponer, ¿no? Esta es una pregunta clásica de examen parcial o examen final, ¿no? Yo me aprendo muy bien cómo descomponer el efecto sustitución y el efecto ingreso, lo leí en mi libro y todo, y en el examen me viene, haz lo mismo, pero para un bien GIF. Digo, uy, ahora. Entonces es importante que lo sepan, ¿no? Para un GIF o para un inferior. Te voy a suponer que cae el bien del, perdón, el precio del bien X. Ya, y voy a graficar qué es lo que sucede con un bien GIF. Te voy a suponer que la situación inicial es esta. Me consumo esta cantidad, ¿ya? Y si sube el precio, perdón, si baja el precio de X, la restricción presupuestaria se va a desplazar de esta manera, ¿no? Se va a desplazar de esta manera. Eh, y como se trata de un bien, como se trata de un bien Giffen, entonces yo esperaría que consuma menos, ¿no? Si cae el precio, la demanda va a caer. Le voy a suponer que el nuevo punto va a estar acá, ¿no? Entonces, mi efecto total sería esto, una caída en el consumo de ese bien GIF. Ok, ¿cómo lo descompongo? Ya, entonces, acuérdense que el primer paso es, como estamos hablando de una descomposición tipo Higgs, es agarrar el ratio de precios nuevo, o sea, el de la línea de la restricción morada, pero conservando el mismo nivel de utilidad original, ¿sí? Entonces sería este punto verde. Entonces el efecto sustitución es contrario al cambio en el precio, ¿no? Como el precio está cayendo acá, el efecto sustitución va a ser positivo. Pero luego de que cambia el ingreso, el efecto renta o efecto ingreso, ¿no? En el efecto renta es en el que me desplazo del punto donde mantengo mi utilidad constante hacia el punto final, que sería este, ¿no? Entonces el efecto renta o efecto ingreso es todo esto, ¿no? Toda esta línea verde grande. Entonces ustedes saben que el efecto total es igual al sustitución más el efecto ingreso, ¿no? Y en este caso, como el efecto ingreso es muy grande y negativo, termina eliminando el efecto sustitución y me deja este efecto total más pequeño, ¿no? Entonces, por esto, debido a la magnitud del efecto ingreso, es que nosotros reducimos el consumo de este bien GIF en particular, ¿no? Generalmente ustedes cuando veían el bien normal, el efecto sustitución iba hacia este lado y el efecto ingreso también, ¿no? Iban sobre la misma dirección. Y yo decía que el efecto total era todo, ¿no? La suma de ambos. Pero cuando estamos hablando de bienes inferiores o de bienes Giffen, hay una diferencia en la dirección de los efectos, lo que ocasiona en este caso que la demanda de dicho bien caiga. ¿Sí? Entonces, este es el ejercicio de descomposición de efectos, sustitución e ingresos para un bien. ¿Tienen alguna consulta? Ok, entonces, bueno,
Ya el tiempo se acabó, pero igual les voy a mencionar cuáles son las soluciones, haciendo un comentario breve. Eh, las funciones de demanda compensadas provienen, bueno, esto es fácil, provienen de la minimización de gasto, que es la B. Sobre la elasticidad precio cruzada, acuérdense que elasticidad precio cruzada relaciona dos bienes diferentes, ¿no? Es positiva para bienes sustitutos. eh, Bienes sustitutos, claro, si aumenta el precio de uno, se incrementa la demanda del otro. Entonces, sí, esto es correcto. Es negativa para bienes complementarios también, ¿no? Porque si son complementarios, si la demanda de uno cae, perdón, si el precio de uno cae, la demanda del otro se mueve por la dirección contraria. Si los bienes no están relacionados, entonces no hay elasticidad precio cruzada y esto es cero. Entonces, la respuesta es todas las anteriores. 17. La diferencia entre la disposición a pagar de un consumidor y el precio de mercado da lugar a el excedente del consumidor, ¿no? Eso también supongo que lo deben saber sin problemas. Un índice de precios de las Peires igual a 1,47 refleja, en la respuesta es la A. Eso sí requiere un poco más de explicación, lo podemos ver en la siguiente clase, no hay problema. Lo voy a dejar como pendiente. La 19 también es de precios índices, también requiere un poco más de análisis, pero la respuesta aquí es la B. Y de la 20, la curva de demanda agregada a un determinado nivel de precio es creciente en los niveles de utilidad de la sociedad. No, no necesariamente, porque la curva de demanda agregada no tiene relación directa con la utilidad. Presenta quiebres en los precios de reserva de cada individuo, sí, ¿no? Entonces, esto era como cuando ustedes sumaban las demandas individuales para obtener la demanda agregada. Recuerden que iban sumando y a veces había quiebres, ¿no? Así que hacía la curva cada vez más horizontal, ¿no? Eso también lo podemos ver con más detalle en la próxima clase. Esa, la respuesta a esa pregunta es la B. ¿Sí? Ok. Entonces, muy bien. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya sido útil para aprender, para reforzar los contenidos o simplemente para eh, tener en cuenta algunas pequeñas variaciones que a veces nos olvidamos o dejamos de lado, ¿sí? Agradezco su atención. Yo voy a proceder, si me dan un minuto, voy a proceder a guardar este archivo para poder compartírselos ahora mismo en el chat. Y si no, también a través de nuestro apoyo en Infox, ¿no? Que también se los puede pasar a sus correos o colgarlo en la plataforma. A ver, denme un segundo, ya estoy guardando el archivo para poder compartírselo mediante el Zoom. Ya, listo. Entonces, aquí va. Esta es la hoja que ahorita he estado desarrollando, ¿no? Con las respuestas marcadas y con los gráficos de apoyo, para que lo puedan descargar y ver ya mismo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan muy buenas noches y que les vaya muy bien. Ya la próxima clase que estaré dictando será el día jueves a esta misma hora. Vamos a ver ejercicios de teoría del productor. ¿Sí? Tengan buenas noches. Gracias por su atención.